que me habéis pillado aquí entrenando porque ayer estuve viendo Creed en el cine, soy un fan de Rocky y ya es que el deporte sale solo, es que es una motivación impresionante. Buenas tardes, genesianos, ¿qué tal estáis hoy? Hemos venido a contaros el quinto capítulo de la novela ya. Este capítulo se llama Nigel, que no lo sé si lo habéis hecho, pero si estáis metidos en la historia, supongo que os habréis preguntado ¿y qué ha pasado con Nigel? ¿No me hablan nada de él? Pues sí, y aquí tenemos un nuevo capítulo en el que... Hola, ¿qué tal, Génesis? En el que os hablo de este muchacho que quedó en la Tierra solo y vamos a cambiar de personaje central. Ahora, en vez de ver la historia desde el punto de vista de Jules, él va a desaparecer y vamos a ver 10 años en la vida de Nigel. Y os preguntaréis, ¿por qué 10 años? Porque el tiempo no se mide igual en Génesis que en la Tierra. Así que en estos capítulos lo vais a entender. El capítulo comienza con la muerte de Jules. Pasamos a ese momento otra vez, el final del primer capítulo. Nigel muy descompuesto, el entierro, todos los conocidos de Jules, él allí solo, muy afligido, le sobraba todo. Muy mal, todo muy triste. Y cuando acaba, pues la señora de servicios sociales le dice que le ha asignado una familia como le había prometido a su abuelo, que por eso insistió él tanto en los papeles, cuando se iba a morir, para que tuviese una familia. Así que, siendo así, se viene a vivir a la casa del abuelo, a donde vivía Nigel, un padre y una madre que le han asignado. Se llaman Doris y Nathan. Pero Doris y Nathan no eran lo que todos esperaban, sino Nathan era un alcohólico maltratador que se pasa años maltratando a Doris y involuntariamente, psicológicamente también maltrata a Nigel, porque imaginaos ser un adolescente y vivir en una casa así. Él parece que tras la muerte de su abuelo madura de repente y se centra en hacer lo que él quería, estudiar, ser buen chico, pero en casa vive un auténtico infierno. Es todo peleas, alcohol, botellas rotas, las noches gritando. Así que conforme va creciendo y se acerca a su mayoría de edad, habla con Doris porque dice que va a echar a Nathan, no lo soportan ni un día más, él ya va a ser mayor de edad, la casa es suya, así que lo va a echar. Ella es maltratada, pero aún así parece que quiere a ese tío. No está demasiado convencida de que lo eche, se la ve temerosa. Y esa misma noche, cuando llega a casa Nigel, que ya se habían enfrentado un par de veces solo verbalmente, Nathan está hecho una furia, va a buscarlo a su habitación, echa la puerta abajo y le dice que Doris le ha dicho que lo pretende echar, y le dice que por encima de su cadáver. Se empiezan a enfrentar cara a cara, Doris mirando allí y entra con un cuchillo Nathan y se dispone a matar a Nigel. Forcejean, caen los dos en la cama y en el mismo forcejeo el cuchillo penetra la carne del propio Nathan. Así que Nigel mata a ese hombre. Obviamente fue en defensa propia, pero la justicia no lo ve así. Así que pasa a un centro de menores por pocos meses, pero entra en un centro de menores y su vida se tuerce por completo, aún más. 6 meses después, más o menos, le llega una oportunidad de oro. Y es que en un programa de reinserción de jóvenes le ofrecen la oportunidad de entrar en el ejército. Y obviamente entre estar en un centro de menores y pasar a la cárcel o ir al ejército, pues elige el ejército. Y su vida vuelve a cambiar, pero ahora para bien. En estos años de su vida, su carrera en el ejército es fulgurante, es muy bueno en lo que hace, se le da muy bien y poco a poco va ascendiendo hasta ser uno de los sargentos más jóvenes que hay en el cuerpo. Se planta su historia con 25 años, 10 años después de la muerte de su abuelo, sargento, pero no en cualquier sitio. Como ya os dije, ellos son de Roswell, un pueblo que no he elegido ese pueblo por casualidad para la obra, es un pueblo famoso en todo el mundo por su avistamiento ovni a finales de los 40
Y por allí está el Área 51, también conocida por todo el misterio que entraña. Así que él es sargento en esa base, en el Área 51. Así que un día, pasando papeles de un sitio a otro, estaba archivando unos asuntos, se encuentra con que hay un archivo del día en que murió su familia. Y comienza a leer, y el coche era el de su familia, describían a su familia, y era un caso sin resolver que no tenía explicación alguna. Se quedó perplejo. Aquello hablaba de una explosión desde el interior del vehículo con un tipo de energía que nadie conocía. Y se quedó sin resolver la muerte de sus padres. Y eso él nunca lo supo. Él creía que había sido un accidente y ya está. Así que va a pedirle explicación a su superior. Superior se niega. Dice que él no tenía que abrir esos archivos, simplemente tenía que pasarlo, que se ha saltado sus normas. Se empiezan a enfrentar. Allí había algunos jefes más. La cosa pasa a tensión mayor y le dio un puñetazo en la cara a su jefe. Como obviaréis, lo echaron en ese mismo día y su vida pasó a ser desdichada auténticamente. Se convirtió en un dejado, solo pensaba en morir, nunca se atrevía a suicidarse, pero sí que se le pasaba por la cabeza continuamente. Se echó a la bebida a ver si así conseguía irse con su abuelo. Y una noche, tumbado en su sofá, durmiendo, todo mugriento, asqueroso, como se había convertido su vida, escuchó un ruido en el pasillo, muy intrigante. Y ahí terminamos este quinto capítulo. Es de acciones muy rápidas, de una historia muy compactada, pero con los puntos de vista importantes al descubierto. Y me parece muy interesante cómo puede afectar el cambio de narrador en la historia, que os puede hacer que os parezca más entretenida, más divertida. Y la verdad que es uno de los capítulos que yo elegiría como mis mejores de la novela. A mí me gustó mucho escribirlo y espero que a vosotros os guste mucho conocerlo. Ha sido un placer volver a hablaros de mi libro y creo que no me dejo nada en el tintero. Así que muchas gracias por vuestro tiempo otra vez. Dadle a me gusta, dejad vuestras opiniones, como siempre os digo. A ver si os engancháis a los capítulos anteriores si no habéis visto alguno. Y encantado de haber estado aquí un día más. Ya sabéis, como siempre os digo, con Génesis en la mano, paz y prosperidad.